¿Cómo están? Buenas tardes. Déjenme ponerle aquí mi clave. Ok. Pues bueno, para mí siempre es un gusto poderme parar aquí a compartir de la palabra de Dios, pero también para mí ha sido un reto. La verdad es que el estar aquí, pues no es nada más pues hacer un ensayo y venir a compartir algo, alguna vivencia. La verdad es que al menos a mí, cada que me toca predicar, Dios habla fuerte también a mi vida. Entonces esto que vengo yo hoy a compartirte es algo que yo también he vivido, es algo que también en algún momento de mi vida he pasado. Y yo creo que la vida cristiana podría decirse que es un proceso. Yo creo que podría decirse que es un caminar constante. Yo lo veo como un caminar diario, o quizás a veces nos paramos y nos esperamos, pero yo creo que siempre tenemos dos opciones: seguir a Cristo o no hacerlo, hacer lo que Cristo nos pide o no hacerlo. En realidad, esta prédica que te traigo puede aplicarse en muchos momentos a lo largo de nuestra vida. Y es que, ¿quiénes de nosotros no hemos vivido en algún momento algo complicado, alguna situación difícil, algún momento quizás amargo? Y cuando llegamos a Cristo, muchas veces podríamos pensar que la vida podría ser mucho más fácil. Y de cierta manera y en cierto modo sí lo es, pero siempre y cuando conozcamos y apliquemos bien todo lo que dice en su palabra. De esa manera nosotros podemos hacerla de cierta manera más fácil, entre comillas, por ahí como dice, ¿no? Podemos encontrar también en la Biblia infinidad de ejemplos de hombres que incluso morían a causa de Cristo. El que se me ocurre en este momento quizás es Pablo, ¿no? Pablo, ¿cuántas veces no fue a la cárcel? Y aún dentro de esa misma cárcel él vivía gozoso. Incluso murió por causa de Cristo, ¿no? Él mismo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero que me acompañes, por favor, que abras tu Biblia. Vamos a leer un salmo que quizá ya conozcas, y si no conoces, pues lo vas a conocer hoy. Vamos a leer nada más una fracción de ese salmo. Va a ser el Salmo 84, versículos del 5 al 7. Salmo 84, versículo del 5 al 7. Y voy a dar lectura. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Vamos a orar. Padre precioso, en tu bendito nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque me permites estar nuevamente aquí parado, Señor, porque eres tú, Señor, quien así lo haces y así lo dispones. Te pido en este día, Señor, que toques corazones, Señor. Sé tú hablando a través de mí, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, Señor. No permitas que nada se interponga en este momento, Señor. Te pedimos, Padre precioso, que perdones nuestros pecados, Señor. Venimos el día de hoy, Señor, frente a ti y queremos estar puros, Señor. Gracias, Padre precioso, y permíteme escuchar hoy tu voz. Te doy gracias, Padre, en tu bendito nombre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, por si no lo sabes, muchos de los salmos son cantos. Entonces, este es un canto que de cierto modo es para las personas que estaban llorando, para personas que quizás estén pasando o estaban pasando por algún valle de quebranto. Al inicio de otra versión, la Nueva Versión Internacional, en el encabezado, dice la Biblia que este canto se debe de cantar, dice textualmente: sígase el canto de lagar. Lagar
y te voy a explicar rápido, lagar es un recipiente. El lagar era un recipiente donde ponían las uvas y eran pisoteadas esas uvas para después ser transformadas en vino. No sé si a lo mejor alguna vez has visto tú ya en la tele o en internet cómo se hace el proceso de las uvas de una manera artesanal, que literalmente se sube la gente con pies descalzos y comienza a pisar las uvas. Y bueno, entonces la gente que en aquel momento pisaba las uvas en el lagar, pues de cierto modo pues decía aquí que se estaban cantando. Entonces era como una festividad esto, porque pues estaban haciendo un vino. Era el primer proceso para hacer el vino. Y bueno, yo pienso que este salmo se podría aplicar para las personas que quizás estén pasando algún tipo de quebranto, alguna crisis quizás, para las personas que están siendo quizás pasando por alguna enfermedad o por algún duelo, o para personas que a lo mejor no han recibido alguna contestación a su oración, o para aquellas personas que a lo mejor han sido traicionadas o que han perdido algún trabajo, algún ser querido, que quizás se le han cerrado las puertas. Ese es un salmo para este tipo de personas. En medio de todo este canto, que es un canto que por supuesto fue inspirado por Dios para decirte, no te equivoques, puede que estés en el valle de las lágrimas, pero en realidad este valle de las lágrimas no es nada más que un proceso, porque las uvas no fueron diseñadas para quedarse en ese cesto. Las uvas no fueron diseñadas para quedarse solamente allí. Las uvas que ponen en ese cesto, en ese lagar, fueron diseñadas para ser pisoteadas y ser transformadas en vino. El vino, pues que pues todos a lo mejor en algún momento hemos probado, y que el vino es un símbolo también quizá de elegancia y que de alguna manera también viene a adornar una mesa. Ese es el proceso por el que pasa una uva, ¿no? Así que, así como tu vida, que a lo mejor quizás has pasado momentos difíciles o quizás los estés pasando, no fue diseñada tampoco para quedarse allí. Recordemos que el Señor fue quien diseñó nuestras vidas. Dios tiene un final para ese proceso que tú estás viviendo, y yo puedo asegurarte que ese es un final feliz, y vamos a ver por qué. Bueno, no puedo poner la palabra feliz, puedo decir un buen final. Porque después del proceso, de este proceso que Dios ha comenzado, yo te puedo asegurar que este proceso Dios lo va a terminar. Muchas veces, a veces cuando estamos en medio de una crisis o en medio de una circunstancia, a veces no vemos quizás la salida o el final. Y decimos, ay Dios, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a terminar? Yo te aseguro que ese proceso, que por eso que tú estás viviendo tiene un final. La fidelidad de Dios se va a mostrar en tu vida. Yo te garantizo eso. Si tú permaneces, la fidelidad de Dios se va a mostrar en tu vida, y vas a cantar una canción que tú no has cantado antes, vas a conocer a un Dios que no has conocido, solo si tienes la fe para quedarte en este proceso. No sé quién dice amén a eso. Alguien podría quizás estar viviendo hoy en un lagar, en un cesto, sintiéndose pisoteado. Alguien podría estarte sintiendo como una uva aplastada quizás el día de hoy. Pero tengo noticias para ti. Este canto, este salmo que acabamos de leer, es un canto que también hacían los peregrinos. Es decir, gente que se sabía que estaba de paso. El diccionario define la palabra peregrino como alguien que va a visitar un lugar sagrado, y generalmente lo hacen caminando. Lo hacen caminando porque es un proceso. Es un proceso. No te vas a quedar allí. No te vas a quedar en medio de ese valle. No pongas tu casa en ese lugar de lágrimas. Muchas veces la gente se instala en medio de ese valle
Muchas veces ponemos nuestra casa allí y quizás es donde estemos viviendo algún duelo o alguna preocupación, alguna angustia, y puede haber gente que pueda quedarse ahí años viviendo en esa angustia y en esa preocupación. Tú no estás diseñado para quedarte allí, no estás diseñado para quedarte en medio de ese valle. La gente cantaba esta canción, los peregrinos en el Antiguo Testamento cantaban esa canción cuando iban camino a Jerusalén. Y bueno, eso me encanta porque esto quiere decir que esto es un canto transitorio, es como cuando vamos a algún lugar y estamos cantando alguna canción. De cierta manera es lo que hacían ellos, ¿no? Es recordar a dónde Dios los iba a llevar. En un momento de la vida, es un momento de la vida. Quizás estás pasando por algún momento quizás difícil, y sabes que puedes quizá estar viendo o sintiendo que tú estás en el valle de las lágrimas, pero esto no se va a quedar allí. Y te lo repito nuevamente, no pongas tu casa allí, no te instales allí. Dios te está destinando, tiene algo mucho mejor para ti que estar solo ahí. Por duro que sea lo que tú estás viviendo, Dios tiene algo mucho mejor para ti. Mira, yo no sé quizás por lo que estés pasando, por lo que hayas pasado, o por qué reto Dios te haya puesto, o tú solito te hayas metido en esa camisa de 11 varas, como dicen por ahí, ¿no? Yo lo que sí sé es que es lo que Dios está haciendo. Lo que sí sé es que es para algo mucho mejor. Es para que estés en un lugar nuevo. Es para que tú tengas nuevas fuerzas. Y es para que también tengas mayor sabiduría y mayor conocimiento de Dios en tu vida. Y es por eso, y bueno, yo puedo asegurarte y afirmar que si tú estás en este momento en el valle de las lágrimas, Dios te va a ayudar a salir de allí. Y lo puedo afirmar con fe. Mira, este valle es famoso, o fue famoso, porque en la antigüedad, te voy a dar un poco de contexto, y yo creo que ya lo conoces. Sabemos que Dios sacó a su pueblo de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Y en medio de todas, de cuando iban en ese proceso de caminar, iban a llegar a la tierra prometida, pues Dios también les iba dando instrucciones. Y de cierto modo, pues el pueblo de Dios obedeció a medias. Voy a leerte un verso que está en Jueces 2, del 1 al 4. Si quieres seguirme adelante, o si no, yo le voy a dar lectura aquí. Y dice así: el ángel del Señor, bueno, se lo repito, es Jueces 2, del 1 al 4. Dice: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo los saqué de ustedes, a ustedes de Egipto, y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín. Y allí ofrecieron sacrificio al Señor. Boquín quiere decir el valle de las lágrimas. Entonces, mira, Dios sacó a su pueblo de Egipto, donde ellos eran cautivos, donde eran esclavos. Y después de que Dios les dio ciertas ordenanzas, ciertas instrucciones,
pues, o digámoslo por ahí, obedecieron a medias, es decir, se quedaron cortos. Y quiero hacerte aquí una pregunta a ti. ¿De dónde te ha sacado Dios a ti? ¿Qué fue lo que te pidió Dios a ti que tú hicieras y que no has hecho o que todavía no has hecho? ¿Habrá alguien aquí quizás que esté viviendo en ese valle de lágrimas porque se quedó corto? ¿Alguien que está en ese valle porque quizás renegó, por necio, por meter la pata, como dirían por ahí? O quizá porque se nos metió entre ceja y ceja hacer algo e hicimos lo que se nos dio la gana y no escuchamos la voz de Dios y ahora estamos viviendo en un valle terrible. El valle en el que estamos, les repito, es un valle transitorio. A lo mejor hemos pasado en algún momento por él, pero regularmente cuando vamos a ese tipo de valles es cuando no le hacemos caso a la voz de Dios. Pero quiero decirte, pues hablando de la lectura, que esto no se queda aquí. Voy a platicarte una historia que se encuentra en Segunda de Crónicas 20. No voy a leer todo el capítulo porque es extenso, sin embargo te lo voy a platicar. Está en Segunda de Crónicas 20 y en este capítulo podemos encontrar al rey Josafat. El rey Josafat es el sexto rey después de David. Él, imagínate, él era joven relativamente, tenía casi mi edad, tenía 35 años, 36 no recuerdo, cuando fue coronado como rey. Y bueno, este rey, como en toda la historia del pueblo de Israel, se vio amenazado por pueblos poderosos. Y dice la palabra que venían 3 pueblos poderosos a atacarlo. Entonces, imagínate que, te lo voy a poner en un contexto así, que somos México y viene Estados Unidos y Inglaterra y Francia a atacarnos. Entonces, pues digo, el rey en aquel entonces iba a pelear contra naciones muy poderosas y tuvo mucho miedo el rey. Y el rey quizás tuvo la opción de huir, de sacar a todo su pueblo porque sabía que definitivamente no iba a poder ganar esa batalla, porque sabía que lo superaban en número y probablemente en recursos. Pero ellos estaban en una asamblea. Entonces, en medio de esa asamblea decidieron buscar la presencia de Dios. Y aún lleno de miedo, todos los que se encontraban en esa asamblea invocaron el nombre de Dios. Y Dios trajo palabra a un joven. Jaciel se llamaba el joven, era hijo de Zacarías. Trajo palabra a ese joven y ese joven le vino a decir la palabra al rey. El Espíritu Santo trajo esa palabra a ese joven y le dijo a ese joven que el Señor le dijo que Él les iba a dar la victoria en la batalla, pero en vez de ir a pelear, tenían que mantenerse quietos en la cima tocando un cántico nuevo. Mira, muchas veces leemos en la Biblia historias que dices, wow, es que es padrísimo, ¿no? Sí, tiraron los muros de Jericó, tocaron las cornetas, las trompetas y cayeron los muros y wow, qué padre, ¿no? O en este caso, ¿no? Qué padre, se subieron a la montaña y se quedaron quietos sin hacer nada más que adorar y alabar a Dios y Dios les dio la victoria. Mira, la verdad es que a veces suena pues muy padre la verdad en la Biblia, pero yo quiero que te pongas a lo mejor luego en el contexto de la gente que estaba viviendo en ese momento. Imagínate, vienen no una ni dos, 3 naciones que literalmente vienen a matar, a arrasar con el pueblo. Entonces, muy probablemente muchos de ellos tenían mucho miedo y quizás querían correr. Obviamente, pues el rey, quien era que mandaba, escuchó la voz de Dios e hizo lo que Dios le mandó.
Y, y Dios, dice la palabra, que confundió a los enemigos de tal manera, como eran diferentes pueblos, que empezaron a matarse entre ellos. Se empezaron a matar entre ellos, y cuando los israelitas bajaron, pues ya todos estaban muertos. Dios les dio la victoria y además les dio todo lo que llevaban estos pueblos, todas las riquezas que llevaban esos pueblos. ¿Por qué te estoy contando esta historia si yo estoy hablando de un valle de lágrimas? Mira, donde se llevó aquella batalla fue en ese valle. Y después de ese nombre, después de esa batalla, el nombre de ese valle cambió al valle, cambió el nombre del Valle de la Bendición. ¿Qué quiero decirte con esto? Como yo entiendo esto, es que no importa por la situación en la que estemos, por la situación en la que nos estemos moviendo, a lo mejor a veces nos sentimos incluso indignos de que Dios nos escuche por no obedecerlo. No sé si te has sentido así, a mí me ha pasado. O sea, a mí sí me ha pasado que de repente, híjole, hago algo que no debo de hacer y que le dije a Dios que ya no iba a hacer, lo hago y de repente, híjole, ¿cómo voy a ir con Dios y le voy a decir, perdóname Dios, pues lo hice, ¿no? Como diría el Chavo del Ocho, vuelve el perro arrepentido con la cola entre las patas, ¿no? Y muchas veces así vamos con Dios, ¿no? Arrepentidos y ahí como, ay Señor, es que ya vine, perdóname, la verdad es que la regué otra vez. Y bueno, o sea, sí, pero en medio de todo esto tenemos que esforzarnos por dejar de hacer aquello que no está bien a los ojos de Dios. Y después de que el rey Josafat y que el pueblo de Israel ganó esa batalla, fueron al templo y le dijeron, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Yo sé que voy a ver la bondad de Dios aquí en esta tierra. No sé cuántos lo crean, pero si tú lo crees, di amén con todo el corazón. Si tú crees que vas a ver la bondad de Dios aquí en la tierra, di amén de todo corazón. Yo estoy hablando, y de lo que te estoy hablando aquí es de tener determinación, de que tú tengas determinación, de escoger buscar verdaderamente a Dios, aun cuando no dan ganas de buscar a Dios, aun cuando estás viviendo en alguna crisis, aun cuando estás viviendo en alguna desobediencia quizás, aun cuando estás mal con tu pareja quizás, o estás mal con algún amigo, o estás viviendo alguna situación complicada, aun cuando las puertas quizás se te han cerrado, aun cuando puedes quizás estar viviendo enfermedad, tú tienes de dos: seguir a Dios, escogerlo, o salir huyendo. Hay gente que, como decía ahorita mi esposa, que busca a Dios cuando las cosas quizás están mal a veces, o hay veces que quizás hay gente que los busca o se siente tranquilo o bien con Dios cuando las cosas van bien. ¿Sabes qué? Las cosas me están yendo de maravilla, entonces sí voy a la iglesia, y sí voy a adorar, y sí voy a orar, y sí voy a leer, porque pues Dios ya me dio el trabajo, o yo estoy bien con esta persona, o estoy bien económicamente, y entonces sí voy a la iglesia, entonces sí voy a orar, entonces sí voy a adorar. Pero hay muchas veces, híjole, la regué o me siento mal, ay no, ¿para qué voy a la iglesia? No sé para qué ir, no, la verdad es que no, Dios no ha contestado mi oración, entonces pues ¿para qué voy? ¿Para qué voy o para qué me pongo a orar? Hay gente que le dice sí al Señor y que le dice, yo te he seguido, pero híjole, la verdad es que pues te estoy tratando de seguir, pero no veo la salida o no veo por dónde. Y sabes que mejor me voy, mejor me alejo, mejor me aparto de ti. Hay muchos que hacen eso cuando las cosas a veces se ponen feas. Hay gente que viene a los pies de Cristo y piensa que las cosas van a ser mucho más fáciles por estar en Cristo. Pero a veces, y no quiero decir que siempre, a veces las cosas se pueden poner incluso peor. ¿Por qué?
¿Por qué? Puede ser que Dios esté quitando de tu vida todo aquello que te está estorbando para que tengas una buena relación con Él. Mira, el pueblo de Dios cuando estaba en el desierto, cuando fueron sacados de Egipto, estaban de cierta manera, pensaban que estaban padeciendo, aun cuando tenían el maná diario, aun cuando el Señor mandaba una nube para que no se quemaran en el desierto, aun cuando les mandaba su columna de fuego para que no tuvieran frío en las noches, aún en medio de todo eso, no estaban viendo todo lo que Dios les estaba dando y preferían, muchos de ellos decían, estábamos mejor en Egipto, estábamos mejor allá porque al menos allá comíamos diferente. Y no se daban cuenta de que Dios los había sacado de la esclavitud. ¿De dónde te ha sacado Dios a ti? ¿Qué es lo que tú has estado viviendo que es tan duro para no darte cuenta de dónde Dios te ha sacado? Mira, el rey Josafat pudo haber tomado la misma decisión de oír, pero él dijo, no señores, yo voy a adorar a Dios aunque me tenga que morir en la línea de batalla. Él le creyó al Señor y el Señor le dio la victoria. Yo quiero preguntarte a ti, ¿quieres creerle al Señor? ¿Quieres que el Señor verdaderamente te dé esa victoria? Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Y la Escritura nos dice que ese valle de las lágrimas fue transformado por un valle de bendición. Cuando ellos comenzaron a adorar al Señor, los enemigos cayeron en sus propias trampas e Israel recogió ese botiquín de riquezas y vinieron a la casa del Señor a adorarle. Mira, Dios puede convertir ese valle de lágrimas en el que tú estás en un valle de bendición. Lo que quizá fue hecho para destruirte te puede hacer más fuerte. Lo que quizá fue hecho para herirte te puede llevar también a tu mejor sanidad. Lo que fue hecho quizás para que tú perdieras puede ser el lugar en el que ganes la gracia de Dios y puedas alzar el rostro hacia Dios más alto que nunca. Y eso es lo que dice este salmo. Pasando por el valle del llanto, lo convertían también, el llanto lo convertirían en un lugar de provisión. Y muchas veces, y mira, yo no sé cómo Dios hace esto, yo no sé, pero muchas veces esos lugares que a lo mejor fueron diseñados para derrotarte, es donde Dios te lleva a las victorias más grandes. Hay lugares quizás que fueron hechos para hacerte caer, pero Dios se va a levantar como poderoso en tu vida también. Solo si tú escoges buscar a Dios. Solamente si tú escoges buscar a Dios. Esa bendición de valles cambiados viene para un tipo de personas. Y lo dice aquí en el Salmo. Salmo 84:5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Dónde tienes tú tus fuerzas? Muchas veces nos creemos capaces de salir adelante por nosotros mismos. Pero mira, ahí es cuando nos damos en toda la torre. Siempre me gusta hacer comparación de un niño y un cristiano. Cuando el niño está aprendiendo a caminar y se suelta, le dices, no corras porque te vas a... Se cae, ¿no? Igual con el cristiano. ¿Sabes qué? Yo lo quiero hacer solito, me voy a soltar de ti, Señor, y porque sé que yo puedo, y ahí es cuando nos vamos a dar en toda la torre. En vez de buscar la salida, tenemos que buscar al Señor.
Mira, como Dios le dijo a su pueblo, quédate parado adorando. Y cuando me refiero a que te quedes parado, no es que te quedes parado sin hacer nada. O sea, el pueblo literalmente lo que estaba haciendo era adorando. Quédate parado ahí, permanece en el Señor, permanece en Él. Aunque no lo puedas ver, el Señor está obrando. Aunque quizás no haya terminado con eso que ha comenzado en tu vida, el Señor lo va a terminar. Aunque a lo mejor aún no veas sus promesas, yo estoy seguro que voy a ver esas promesas, porque el Señor me lo dijo, y el Señor no es hombre, Dios no es hombre para fallar. Salmo 84:7 dice, irán de poder en poder. Es un salmo que promete que cuando tú estés determinado de buscar a Dios, vas a experimentar una dimensión completamente diferente. Vas a empezar a ver las cosas de una manera diferente. Vas a empezar a experimentar santidad, quizás vas a experimentar la gloria de Dios, vas a experimentar cómo Dios trabaja con tu carácter, cómo Dios trabaja con tu fe, donde antes no la tenías. Voy a leer una traducción que está en la Nueva Versión Internacional que dice ese mismo verso: según avanzan los peregrinos cobran más fuerza. Es muy importante entender esto. Muchos de nosotros estamos en un proceso. Yo diría, no puedo decir que muchos, yo diría que todos estamos en un proceso. Y todos estamos en ese proceso para cada día caminar y parecernos más a Cristo. Como dice Pablo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Muchos de nosotros quizás a veces queremos buscar la salida y huir, alejarnos del Señor. O podemos buscar a Dios con tanta determinación para que se cumpla esa palabra en nosotros. Porque yo estoy seguro y te lo garantizo que si Dios te lo dijo, Él lo va a hacer. Vamos a descubrir algo que no conocemos. Jeremías 33:3, clama a mí, te responderé y te haré saber cosas nuevas y ocultas que aún tú no conoces. Mira, esto es sorprendente. Yo a veces cuando leo la Biblia y digo, esto ya lo leí, no lo voy a leer. Bueno, lo voy a leer otra vez. Y Dios me habla de otra manera, en otra forma, porque también estoy viviendo de otra manera y de otra forma. Cada que tú abres la palabra, cada que tú abres tu Biblia, yo te garantizo que el Señor te va a hablar. Pero lo tienes que hacer. Si no lo haces, ¿cómo quieres que Dios te hable? Muchas veces le decimos al Señor, Señor, sácame de aquí, sácame de donde estoy, ayúdame a salir de este valle de lágrimas, no sé cómo hacerle. ¿Oro a ti? Sí oro, pero no leo la Biblia. ¿Cómo espero saber qué tengo que hacer si no leo su palabra? ¿Cómo puedo seguir instrucción si no leo el instructivo? Pero mira, también Dios manda a gente para que podamos ir caminando como los peregrinos lo hacían, porque muchas veces los peregrinos iban caminando quizás con su familia y de repente se encontraban con otros peregrinos más y entre ellos mismos también se daban fuerzas y aliento para seguir adelante. Y también Dios manda a nuestra vida esos peregrinos. Yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, en Daniel. Daniel, cuando iba a ser metido al horno de fuego, tenía sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos eran una compañía ideal también para él, porque estaban en el mismo canal que él. O sea, el rey Nabucodonosor los estaba condenando a muerte en el horno de fuego hasta que negaran a Dios. Y ellos decidieron, todos como amigos, decidir entrar a ese horno de fuego porque creían en un Señor que era el Dios Todopoderoso. Y en vez de ser rostizados como pollo,
Dios los cuidó y salieron ilesos e intactos de ese horno de fuego. Mira, yo me pongo a pensar también, por ejemplo, en el rey Josafat. Cuando él clamó a Dios, vino un joven a él trayéndole esa palabra que él necesitaba. Y muchas veces es así. Mira, quiero ponerte un ejemplo. Yo creo que todos aquí conocemos el Monte Everest. Bueno, al menos en una foto, ¿no? Pero si tú no sabes, o si tú sabes, el Monte Everest es la montaña más grande del mundo. Es el pico más alto del mundo. Está a no sé cuántos metros, 2000 y tantos metros, no recuerdo sinceramente, voy a inventarte si te digo. Pero muchos montañistas quizá deciden subir a ese punto para cumplir un reto. Y resulta casi imposible subir a ese lugar si no vas acompañado. Mira, hay un pueblo en Nepal, es como una tribu que se llaman los Sherpas. Los Sherpas son montañistas experimentados. Son montañistas que saben por dónde pisar, por dónde caminar, que saben qué equipo llevar para que tú puedas subir a la montaña. Todos los montañistas que quieren subir al monte regularmente van acompañados de este grupo de personas, de los Sherpas. Yo creo que Dios también tiene un Sherpa para nosotros. Dios quizás va a mandarte a alguien, algún amigo, alguien que pueda ayudarte a orar, que pueda ayudarte a pasar por ese proceso que tú estás pasando. Y es por eso que quiero recalcar esto. Por eso, hermanos, es muy importante también congregarse. Por eso es muy importante hacer amigos dentro de la misma iglesia. Vamos por ese mismo camino. Probablemente esa persona que Dios te va a poner o que ya puso en tu vida, ya pasó por eso que tú estás pasando. Mira, hasta Jesús necesitó de esa compañía. En la recta final de la vía dolorosa, de cuando iba cargando esa cruz, que se le cayó la cruz y estaba ya a algunos pasos de llegar, iba pasando por ahí un campesino, Simón el Cireneo, y los soldados obligaron a Simón literalmente a llevarle esa cruz. Dios tiene gente que va a pelear también contigo. Bueno, no va a pelear contigo, quizás. Dios tiene gente que va a compartir contigo tus luchas, que cree también contigo, que son peregrinos contigo, que sabe a dónde quieren llegar, que a veces te van a dar patadas si te quieres escapar. Dirían por ahí, patadas de gracia, ¿no? Para que no te vayas y no te alejes. Muchas veces estamos en el valle de lágrimas y desconocemos cuál es el verdadero propósito de Dios, por qué Dios lo está haciendo. Yo creo en el Dios que va a cambiar ese valle de lágrimas por un valle de bendición. Ponte de pie. Mira, sin levantar la mano, digamos, puedes alzar tu mano espiritual. Alza tu mano espiritual para que el Señor vea. ¿Cuántos de ustedes están pasando por un proceso? ¿Cuántos quizás se sienten hoy como una uva aplastada, preguntándose por qué ha sido tan difícil? ¿Por qué no puedo salir de aquí si ya quiero salir de aquí? Si estoy desesperado de donde estoy, a lo mejor no encuentro un trabajo, a lo mejor estoy mal con mi esposa, a lo mejor estoy mal con mis hijos, o no tengo una buena relación con ellos, a lo mejor no llega la provisión, a lo mejor las puertas se han cerrado y no ves la salida y no encuentras esa salida. Tú tienes hoy dos opciones.
puedes salir y alejarte más del Señor, o puedes hoy venir a los pies de Cristo, entregarte al Señor y entregarle aquello que le tienes tú que entregar. Hoy el Señor te dice que ese valle de lágrimas lo va a convertir en un valle de bendición, en un valle de gozo, en un valle donde el Señor se va a glorificar en tu vida, solo si tú decides permanecer en Él. No pongas tu casa en ese valle, no pongas tu casa allí, no permanezcas allí. Dios no quiere que tú permanezcas allí, pero también es decisión propia hacerlo o no. Yo te invito, hermano, a que en este momento puedas elevar una oración a tu Padre, porque Él está aquí. Él está abrazándote en este momento. Él te está sosteniendo en este momento. Y hoy el Señor quiere decirte que su mano nunca se va a apartar de ti, que Él está aquí y Él va a permanecer aquí y contigo, y que Él va a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. No importa si tú no le hablas, no importa si tú no quieres escucharlo, si tú no quieres verlo, Él está ahí. Él sigue cuidando de ti. Es un Padre amoroso que hoy quiere recibirte con los brazos abiertos. Hoy es tu decisión venir nuevamente a Cristo. Padre precioso, en tu bendito nombre, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Yo creo verdaderamente, Señor, que tú vas a convertir este valle de lamento, este valle de lágrimas, en un valle de bendición. Yo vengo hoy a ti, Padre precioso, queriendo entregarte todo, absolutamente todo, Señor. Pongo hoy mis manos en tu vida, porque sé que en ningún lugar están mejor. Yo, Padre precioso, quiero pedirte perdón por no escuchar tu voz. Quizás hoy estoy en este lugar por necio. Quizás esté en este lugar por no escucharte, Padre precioso. Pero, Señor, hoy quiero oír tu voz, Señor. Vengo aquí, Señor, a clamarte, Señor. Vengo a clamarte a ti, Señor. Permíteme, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor. Ya no me dejes hacer lo que yo quiero, Señor. Incomódame, Padre. Que todo aquello, Señor, que es para que yo tropiece, Señor, se vaya, Señor. Aleja de mí todo aquello que me haga tropezar, Padre. Yo vengo hoy a ti entregándote todo, Señor. Mi vida, Señor, que es lo único que puedo darte, Padre. He decidido seguirte, Señor. Y aún quizás cuando yo vea que el camino está complicado, voy a permanecer en ti, Señor. Y si tú, hermano, no has decidido aún permanecer en Cristo, yo te invito el día de hoy a que puedas hacer y tomar esa decisión. Y te invito a que repitas conmigo esta oración de fe. Y si tú ya has hecho este pacto con el Señor, reafirma nuevamente este pacto con Dios. Padre precioso, en tu bendito nombre, Señor, te reconozco hoy a ti, Señor, como mi Señor y como mi Salvador.
Sé que tú, Jesús, viniste a este mundo a morir en esa cruz por mí. Reconozco que diste la vida por mí. Y el día de hoy quiero aceptarte en mi corazón, Señor. Quiero aceptarte hoy, Padre precioso, para que tú guíes mi vida, Señor. Para que la señorees, Padre. Ayúdame, Padre precioso. Ya no quiero ser como era antes. Ya no quiero vivir como lo hacía antes, Señor. Hoy te reconozco en todos mis caminos, Señor. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y te pido que vivas en mi corazón. Te doy gracias en tu bendito nombre, Señor. Gracias, Padre precioso, porque eres hermoso. Gracias, Señor, porque sentimos hoy tu presencia aquí, Señor. Porque sé, Jesús, que quieres que siga tus pasos, aún por muy dolorosos que puedan ser, Señor. Te pido en tu bendito nombre, no me permitas dar un paso si no es consultándote antes a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Pues regálale un aplauso al Señor. Regálale un aplauso al Padre. Gracias, Señor.